Big Bang y creación. Ciencia y fe ante la historia del universo. Por R. Peñate. Introducción. Una misma realidad, preguntas diferentes. Desde que el ser humano aprendió a levantar la mirada hacia el cielo y a preguntarse qué había más allá de su horizonte inmediato, el universo dejó de ser únicamente el lugar donde transcurría su vida para convertirse también en objeto de reflexión. Las estrellas, el movimiento del Sol y de la Luna, la sucesión de los días y las estaciones, el nacimiento y la muerte, la sorprendente regularidad de la naturaleza y nuestra propia existencia han suscitado preguntas que ninguna generación ha conseguido agotar por completo. ¿De dónde procede cuanto existe? ¿Ha existido siempre el universo? ¿Cómo aparecieron las estrellas, los planetas y la vida? ¿Por qué la naturaleza presenta un orden que podemos comprender? ¿Qué lugar ocupa el ser humano en medio de esa inmensidad? Durante gran parte de la historia, estas cuestiones se abordaron desde las tradiciones religiosas, la reflexión filosófica y la observación de la naturaleza. La ciencia moderna apareció mucho después y desarrolló instrumentos intelectuales y técnicos de una potencia extraordinaria: observación sistemática, experimentación, medición, formulación matemática, contraste de hipótesis y revisión crítica de los resultados. Gracias a ese método sabemos que la Tierra forma parte de un sistema planetario, que el Sol es una estrella entre muchas, que nuestra galaxia contiene una cantidad enorme de estrellas, que existen innumerables galaxias y que el universo observable posee una historia de aproximadamente 13.800 millones de años. El progreso científico de los últimos siglos ha favorecido, sin embargo, una impresión que conviene examinar con cuidado: la idea de que ciencia y fe tendrían que encontrarse necesariamente enfrentadas porque ambas aspirarían a explicar la misma realidad de manera incompatible. Desde ese planteamiento, cada avance científico obligaría a la fe a retroceder, cada explicación natural desplazaría la referencia a Dios, y todo proceso descrito mediante leyes físicas dejaría de poder considerarse parte de una creación. Esa es, precisamente, una de las confusiones que este ensayo pretende aclarar. La ciencia y la visión bíblica no emplean el mismo método ni formulan exactamente las mismas preguntas. La ciencia investiga cómo se comporta la naturaleza, cómo se expande el universo, cómo se forman las estrellas, cómo aparecen los elementos químicos, cómo evolucionan los planetas, cómo funcionan los organismos o cómo se diversifica la vida. La tradición bíblica y la reflexión cristiana desarrollada a partir de ella se ocupan de otro orden de cuestiones: ¿qué significa afirmar que el universo es creación? ¿Qué relación guarda con Dios? ¿Qué lugar ocupa el ser humano dentro de ese mundo? ¿De dónde procede la dignidad que se le atribuye y qué responsabilidad acompaña a su existencia? Que sean distintas no obliga a mantener ambas perspectivas aisladas. Pueden contemplar una misma realidad desde preguntas diferentes y, precisamente por eso, es posible establecer paralelismos sin confundirlas. Podemos preguntarnos qué descubre la cosmología sobre el universo primitivo y, al mismo tiempo, qué pretende comunicar el Génesis cuando comienza con «en el principio». Podemos estudiar la radiación del universo temprano y detenernos en el significado bíblico de «sea la luz». Podemos comprender cómo se formó en las estrellas el carbono presente en nuestros cuerpos y recordar la imagen del ser humano formado del polvo de la tierra. También podemos estudiar la regularidad de las leyes naturales y, desde la fe, considerar esa inteligibilidad coherente con la idea de una creación ordenada. El propósito, por tanto, no es demostrar científicamente una doctrina religiosa ni utilizar la Biblia como si fuera un antiguo tratado de cosmología. Cualquiera de esas operaciones deformaría lo que se intenta comprender. Se trata, más bien, de mostrar que muchos de los grandes descubrimientos científicos sobre el universo pueden convivir razonablemente con la visión bíblica de la creación, porque responden a preguntas distintas acerca de una misma realidad. Esta distinción tiene especial importancia para el lector creyente. Aceptar la expansión del universo, su enorme antigüedad, la formación estelar de los elementos, la segunda ley de la termodinámica, la evolución biológica o cualquier otro conocimiento científicamente bien establecido no obliga a abandonar la afirmación de que el mundo es creación de Dios. Del mismo modo,
el lector no creyente puede aceptar plenamente las explicaciones científicas sin adoptar la interpretación teológica del creyente. Una explicación científica no se formula para decidir la cuestión de Dios, como tampoco una afirmación de fe sustituye la investigación de los mecanismos naturales. La discusión se vuelve mucho más serena cuando dejamos de exigir a una disciplina que desempeñe el cometido de la otra. El Big Bang, un universo con historia. Para acercarnos al Big Bang conviene empezar no con ecuaciones, sino con un viaje imaginario. Pensemos en una máquina capaz de hacer retroceder la historia del universo. Al principio seguiríamos viendo la Tierra y los seres vivos que conocemos. Si retrocediéramos algunos miles de años, desaparecerían nuestras ciudades modernas, mucho más atrás, las civilizaciones humanas y, después, nuestra propia especie. Si continuáramos durante millones de años, contemplaríamos una Tierra poblada por formas de vida muy diferentes de las actuales. Al remontarnos miles de millones de años, nuestro planeta dejaría de existir y, un poco antes, también desaparecería el Sol. Más atrás encontraríamos una Vía Láctea joven, galaxias menos evolucionadas y un universo en el que las grandes estructuras estaban mucho menos desarrolladas. Cuanto más retrocediéramos, más próximas aparecerían unas regiones respecto de otras y mayores serían la densidad y la temperatura. Llegaríamos a épocas en las que todavía no existían planetas, después, a otras en las que aún no se habían formado las estrellas, y, retrocediendo todavía más, a un universo tan caliente que ni siquiera podían existir átomos estables. Eso es, en esencia, lo que describe la cosmología del Big Bang, la evolución del universo observable desde un estado extremadamente caliente y denso hasta la realidad mucho más fría, expandida y estructurada que contemplamos hoy. La expresión, Big Bang, puede resultar engañosa porque sugiere una gigantesca explosión ocurrida dentro de un espacio previamente vacío. Es fácil imaginar una especie de bomba cósmica que estalla desde un centro y lanza materia en todas direcciones. La imagen es intuitiva, pero no representa adecuadamente el modelo cosmológico. El Big Bang no describe una explosión convencional dentro del espacio, sino una evolución en la que el propio espacio se expande. La conocida comparación con la superficie de un globo que se infla ayuda a visualizarlo. Si dibujamos varios puntos sobre el globo, a medida que éste aumenta de tamaño todos se separan entre sí sin que ninguno tenga que ocupar el centro de la expansión sobre la propia superficie. La analogía tiene límites evidentes, la superficie del globo posee dos dimensiones y se expande dentro de una habitación, mientras que el universo tiene tres dimensiones espaciales y no necesitamos suponer un espacio exterior que lo contenga. Aún así, la imagen permite comprender algo fundamental: las galaxias no deben imaginarse simplemente como proyectiles que se alejan de un centro a través de un escenario inmóvil. La luz procedente de galaxias lejanas constituye una de las grandes evidencias de la expansión cósmica. Su longitud de onda aparece desplazada de una manera coherente con el aumento de las distancias cosmológicas. Cuando reconstruimos matemáticamente esa expansión hacia el pasado, llegamos a condiciones cada vez más densas y calientes. A ello se suman otras observaciones independientes, entre ellas las proporciones de determinados elementos ligeros y el fondo cósmico de microondas. En conjunto, estas pruebas convierten el modelo del Big Bang en uno de los pilares de la cosmología moderna. Ahora bien, conviene precisar el alcance de este conocimiento. La ciencia describe con enorme éxito una parte inmensa de la evolución temprana del universo, pero todavía no dispone de una teoría confirmada que permita reconstruir con seguridad un supuesto instante físico absolutamente inicial. Al aproximarnos a condiciones extremas, la relatividad general y la mecánica cuántica necesitan integrarse en una descripción más profunda que aún no poseemos de manera experimentalmente establecida. Por eso es más exacto afirmar que conocemos extraordinariamente bien la evolución desde un universo temprano muy caliente y denso que sostener, sin matices, que la ciencia ha explicado, cómo surgió todo de la nada. Esa prudencia científica permite acercarnos de forma más rigurosa a la afirmación inicial del Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El texto bíblico no describe un plasma primordial ni una singularidad matemática, ni pretende fijar una fecha cosmológica.
Su lenguaje pertenece a otro registro y su intención fundamental es afirmar que cuanto existe pertenece al orden de la creación. La expresión, los cielos y la tierra, funciona en el lenguaje bíblico como una manera de abarcar la totalidad del mundo conocido. No intenta explicar físicamente las primeras etapas del cosmos, sino situar toda la realidad bajo una idea esencial: el mundo no es Dios, pero procede de Dios y depende de él en cuanto creación. Esta afirmación resultaba especialmente significativa en culturas antiguas donde ciertos elementos de la naturaleza podían considerarse manifestaciones divinas o divinidades autónomas. Génesis propone otra mirada: cielo, tierra, luminarias, mares, animales y seres humanos forman parte de una misma creación. Existe, por tanto, una primera proximidad entre la visión científica moderna y el relato bíblico, aunque sus contenidos no sean equivalentes. Ambos presentan un universo con historia. La Biblia habla de un principio, y organiza una narración en la que la realidad va adquiriendo orden y diferenciación. La ciencia descubre, por su parte, un cosmos que tampoco ha permanecido siempre igual: las estrellas nacen y mueren, las galaxias evolucionan, los elementos químicos aparecen en distintas épocas y la expansión transforma gradualmente las condiciones generales. La semejanza no convierte el primer versículo del Génesis en una fórmula cosmológica. Su interés está en algo más sencillo y más sólido: la visión bíblica de un universo creado y la visión científica de un universo históricamente evolutivo no se excluyen mutuamente. Una habla de la relación del mundo con Dios, la otra reconstruye su desarrollo físico. George Lemaitre, distinguir sin enfrentar. La historia de la cosmología moderna ofrece una figura especialmente adecuada para comprender esta distinción. George Lemaitre fue matemático, físico y sacerdote católico belga, y participó de manera decisiva en el desarrollo de la idea de un universo en expansión. En 1927 propuso un modelo cosmológico dinámico y relacionó la expansión con las observaciones astronómicas disponibles. Más tarde elaboró su hipótesis del átomo primitivo, uno de los antecedentes conceptuales del posterior modelo del Big Bang. Para nuestro asunto, lo más revelador no es solamente que un sacerdote realizara una contribución fundamental a la cosmología, sino el cuidado con que Lemaitre distinguió el trabajo científico de la interpretación teológica. Habría sido tentador presentar la expansión cósmica como una confirmación inmediata del, en el principio, bíblico. Sin embargo, comprendió que una teoría física debía sostenerse sobre observaciones, ecuaciones y predicciones científicas, no sobre la autoridad de un texto religioso. Su actitud encierra una lección valiosa para el creyente. La fe no necesita convertir cada descubrimiento científico en una demostración inmediata de una doctrina. Si una teoría cosmológica se modifica, se amplía o queda integrada en otra más general, eso forma parte del desarrollo normal de la ciencia. La afirmación creyente de que el universo es creación no debería quedar atada a una formulación física concreta hasta el punto de que cualquier revisión científica pareciera amenazarla. Al mismo tiempo, el ejemplo de Lemaitre muestra que aceptar plenamente la investigación científica no exige abandonar la fe. Un científico puede explicar la expansión mediante las ecuaciones correspondientes sin introducir a Dios como variable del modelo. Eso no equivale a negarlo, porque el propósito del modelo no es pronunciarse sobre él. Del mismo modo que una ecuación orbital no se construye para demostrar o desmentir la belleza de un planeta, una ecuación cosmológica se formula para describir relaciones físicas mensurables. La diferencia es decisiva. La investigación científica trata de explicar cómo ha evolucionado físicamente el universo. La cuestión creyente adopta otra forma, que significa afirmar que ese mismo universo, con toda su historia y sus leyes, es creación de Dios. Cuando se confunden ambas preguntas aparecen conflictos innecesarios; cuando se distinguen, ciencia y fe pueden desarrollar cada una su cometido. Sea la luz, radiación primordial y significado bíblico de la luz. Uno de los paralelismos más sugerentes entre cosmología y Génesis gira en torno a la luz. El relato bíblico introduce muy pronto la expresión, sea la luz, mientras que la cosmología contemporánea nos muestra un universo primitivo en el que la radiación desempeñaba un papel fundamental. La cercanía resulta atractiva,
pero conviene desarrollarla con cuidado para no reducirla a una simple coincidencia verbal. Desde el punto de vista científico, el universo temprano fue un ambiente extremadamente caliente. Durante una larga etapa, los electrones permanecían separados de los núcleos y los fotones interactuaban continuamente con las partículas cargadas. Había radiación, pero esta no podía recorrer libremente enormes distancias. La comparación con una niebla muy espesa es útil, la luz está presente, pero se dispersa una y otra vez, de modo que resulta difícil ver a través de ella. A medida que la expansión enfrió el universo, llegó un momento, aproximadamente 380.000 años después de las primeras etapas calientes, en que electrones y núcleos pudieron permanecer unidos y formar átomos neutros. A partir de entonces, los fotones dejaron de interactuar del mismo modo con la materia y pudieron desplazarse libremente por el espacio. Aquella radiación antiquísima continúa llegando hasta nosotros, aunque la expansión cósmica ha alargado enormemente sus longitudes de onda. Hoy la observamos como fondo cósmico de microondas, una especie de huella fósil del universo temprano. Su valor científico es extraordinario, porque nos permite estudiar un cosmos anterior a la formación de las primeras estrellas. Cuando un instrumento moderno detecta el fondo de microondas, está recibiendo información procedente de una época situada miles de millones de años antes de que existieran nuestro planeta, nuestros océanos o cualquier ser vivo. De algún modo, el universo conserva información de su propia juventud, y la ciencia ha aprendido a leer una parte de ella. ¿Qué ocurre, entre tanto, con él, sea la luz, del? Su sentido es bastante más amplio que el de una referencia física. En Génesis 1, la aparición de la luz introduce una primera distinción, luz y oscuridad, día y noche. La creación bíblica avanza mediante actos de diferenciación y ordenación. Aquello que al principio aparece descrito como una realidad, desordenada y vacía, va adquiriendo estructura. La luz cumple, por ello, una función narrativa y teológica, inaugura un mundo que puede distinguirse, organizarse y habitarse. Hay además un detalle significativo. En el relato, la luz aparece antes que las luminarias del cielo. El sol y la luna son mencionados después, y el texto evita tratarlos como divinidades. Desde esta perspectiva, el sol no es un dios, la luna no es una diosa y las estrellas no son poderes divinos autónomos, forman parte de la creación. El matiz cobra especial relevancia cuando se compara el Génesis con otros ambientes culturales antiguos en los que los astros podían ser objeto de culto. La visión bíblica contribuye así a presentar la naturaleza como naturaleza, una realidad creada, ordenada y distinta de Dios. En una perspectiva histórica amplia, esta concepción es compatible con la actitud que permitirá investigar los fenómenos naturales como fenómenos, sin atribuir a cada uno una voluntad divina independiente. Sería exagerado afirmar que el Génesis inventó la ciencia moderna, si puede señalarse, en cambio, que una naturaleza desacralizada en ese sentido, creada, pero no divina, puede estudiarse sin considerar irreverente el examen de sus mecanismos. Aquí se encuentra el paralelismo adecuado. La cosmología investiga cómo se comportó físicamente la radiación en el universo temprano. El Génesis utiliza la luz para hablar de orden, diferenciación y dependencia de la creación respecto de Dios. No son afirmaciones intercambiables. El fondo cósmico de microondas no es una traducción física de, sea la luz, ni el, sea la luz, pretende describir la formación de átomos neutros. Pero tampoco hay antagonismo, una perspectiva reconstruye la historia física de la radiación, la otra sitúa la luz en una narración sobre el orden de la creación. De lo sencillo a lo complejo, leyes naturales, orden y creación. Si observamos el universo actual, encontramos una complejidad difícil de abarcar. Una célula humana contiene redes de reacciones químicas extraordinariamente organizadas, un cerebro está formado por decenas de miles de millones de neuronas, un ecosistema reúne innumerables interacciones entre organismos, y una galaxia contiene cantidades inmensas de estrellas y materia distribuida en estructuras gigantescas. Sin embargo, cuando retrocedemos hacia el universo temprano, la imagen cambia por completo, encontramos una composición mucho más sencilla.
Durante los primeros minutos se formaron principalmente núcleos de hidrógeno y helio, además de pequeñas cantidades de otros elementos ligeros. El carbono, el oxígeno, el hierro, el calcio y muchos otros elementos que hoy nos resultan familiares todavía no existían en las cantidades necesarias para formar planetas rocosos o seres vivos. No había bosques, océanos ni minerales complejos. Ni siquiera existían aún las estrellas que, con el tiempo, fabricarían buena parte de esos elementos. Ese tránsito desde unas condiciones relativamente simples hasta estructuras de enorme complejidad es uno de los aspectos más fascinantes de la historia cósmica. Conviene recordar que unas reglas sencillas no tienen por qué producir resultados pobres. El ajedrez, por ejemplo, se rige por un número limitado de reglas y movimientos básicos, pero permite una cantidad prácticamente inabarcable de partidas distintas. A una escala incomparablemente más profunda, un conjunto relativamente reducido de leyes físicas puede generar una diversidad gigantesca de estructuras cuando actúa sobre enormes cantidades de materia durante miles de millones de años. La gravedad concentra materia y hace posible la formación de estrellas y galaxias. El electromagnetismo interviene en la estructura de los átomos y las moléculas. Las interacciones nucleares permiten la producción de energía estelar y la aparición de nuevos elementos. La química abre después un abanico inmenso de combinaciones moleculares y, una vez aparece la vida, la biología incorpora mecanismos capaces de producir una diversidad todavía mayor. El universo muestra así una extraordinaria capacidad para generar complejidad sin necesidad de modificar continuamente sus reglas fundamentales. La estabilidad de esas leyes es, en sí misma, un hecho notable. La gravedad que actúa sobre un objeto terrestre responde a los mismos principios generales que intervienen en el movimiento de los planetas y en la dinámica de estrellas y galaxias. El hidrógeno observado en una estrella distante presenta las mismas propiedades fundamentales que el hidrógeno estudiado en un laboratorio. La naturaleza posee una coherencia que permite reconocer patrones y formular leyes. El lenguaje bíblico del orden es muy distinto del lenguaje científico, aunque contiene una intuición que merece atención. Génesis 1 organiza su relato mediante sucesivas separaciones y asignaciones de función, luz y oscuridad, aguas y tierra firme, día y noche, diversos ambientes y distintas formas de vida. El texto repite además una valoración: vio Dios que era bueno. El mundo creado no aparece como algo despreciable o caótico por naturaleza, sino como una realidad dotada de orden, valor y capacidad para albergar vida. La afirmación de que la creación es buena tiene consecuencias teológicas importantes. La materia no se presenta como un mal del que el ser humano deba escapar. El mundo físico posee valor dentro del propio relato. Esta perspectiva encaja de manera sugerente con una visión científica que considera la materia digna de investigación. Para la fe bíblica, estudiar el mundo no tiene por qué significar apartarse de Dios, puede entenderse también como conocimiento de una realidad creada. Conviene, no obstante, mantener el paralelismo dentro de sus límites. La física explica cómo determinadas leyes permiten la aparición de estructuras complejas. El relato bíblico afirma que la creación posee orden, bondad y una estructura que la hace habitable. La ciencia no introduce la categoría teológica de bondad en sus ecuaciones, y el Génesis no ofrece las ecuaciones que explican la formación de las galaxias. Son perspectivas distintas, pero ambas pueden contemplar, sin contradicción necesaria, un universo estructurado. La segunda ley de la termodinámica, entropía, tiempo y orden local. A primera vista, la segunda ley de la termodinámica puede parecer una dificultad para cualquier relato que describa una complejidad creciente. Si la entropía tiende a aumentar, ¿cómo pueden surgir galaxias, estrellas, planetas, organismos vivos y cerebros? La pregunta merece atención porque permite aclarar uno de los conceptos científicos más importantes y, al mismo tiempo, evitar una falsa oposición entre termodinámica, evolución y creación. En términos simplificados, la segunda ley establece que la entropía total de un sistema aislado no disminuye espontáneamente. La entropía suele describirse popularmente como desorden, pero esa palabra puede inducir a error.
Una aproximación más adecuada consiste en relacionarla con el número de configuraciones microscópicas compatibles con un determinado estado macroscópico. Pensemos en 100 monedas colocadas cuidadosamente de manera que todas muestren la misma cara. Esa disposición es posible, pero extremadamente particular. Si introducimos las monedas en una caja y las agitamos, existen muchísimas más combinaciones en las que aparecen caras y cruces mezcladas que combinaciones en las que todas vuelven a quedar idénticas. Los estados compatibles con un número muchísimo mayor de configuraciones microscópicas son, estadísticamente, mucho más probables. Nuestra experiencia cotidiana refleja esa dirección. Una taza de café caliente se enfría al intercambiar calor con la habitación. No observamos que una taza fría comience espontáneamente a absorber calor del ambiente hasta calentarse mientras la habitación se enfría. Un vaso puede caer al suelo y romperse, pero no vemos sus fragmentos levantarse por sí solos, recomponerse en el aire y regresar intactos a la mesa. Procesos como estos proporcionan una dirección reconocible al tiempo, la llamada flecha termodinámica del tiempo. Cuando aplicamos la termodinámica al universo aparece una cuestión todavía más profunda. El cosmos temprano presentaba una notable homogeneidad y, desde el punto de vista gravitatorio, esa condición constituía un estado muy especial. La gravedad permite que pequeñas irregularidades crezcan y que la materia termine concentrándose en estrellas, galaxias y otras estructuras. La cuestión de por qué el universo poseía unas condiciones iniciales capaces de sostener una flecha termodinámica durante miles de millones de años continúa siendo un asunto importante de investigación. Nada de esto impide la aparición local de orden. La Tierra no es un sistema aislado, recibe continuamente energía del Sol y devuelve energía al espacio. Una planta utiliza radiación solar para construir moléculas complejas mediante la fotosíntesis. Un organismo mantiene su estructura gracias a intercambios constantes de energía y materia con el entorno. Una nevera conserva frío su interior porque consume energía y expulsa calor al exterior. En todos estos casos puede aumentar la organización local mientras el balance total continúa respetando la segunda ley. La vida, por tanto, no constituye una violación de la termodinámica. Funciona dentro de ella. La enorme organización de un organismo depende de un flujo permanente de energía. Cuando ese intercambio cesa, la estructura viva deja progresivamente de mantenerse. ¿Dónde entra aquí la visión bíblica? Génesis no formula ninguna ley termodinámica y sería absurdo buscar en sus versículos una anticipación de la entropía. Lo que sí ofrece es una comprensión de la creación como realidad dinámica, ordenada y fecunda. La tierra produce vegetación, las aguas y la tierra aparecen relacionadas con la aparición de seres vivos, las criaturas reciben capacidad para reproducirse. No encontramos, por tanto, una simple colección inmóvil de objetos terminados, sino un mundo dotado de capacidades para desarrollarse y producir. Este matiz puede resultar importante para el creyente que teme que una explicación científica de los procesos naturales elimine la acción creadora. La Biblia permite pensar el mundo como una creación con auténtica consistencia, una realidad que actúa según sus propiedades y desarrolla posibilidades contenidas en ella. Que aparezca orden local mediante flujos de energía no obliga a interpretar las leyes naturales como rivales de Dios. En el plano científico, la cuestión consiste en explicar cómo pueden aparecer y mantenerse estructuras organizadas sin infringir la segunda ley. La respuesta recurre a sistemas abiertos, flujos de energía, estadística y termodinámica. La reflexión creyente se pregunta cómo comprender un mundo creado capaz de producir y sostener semejante diversidad. Desde esa perspectiva, las leyes naturales pueden formar parte del propio orden de la creación. No hace falta introducir a Dios para completar una ecuación termodinámica, ese no es el cometido de la ecuación. Tampoco necesita el creyente considerar la segunda ley como una amenaza para su fe. Cada plano conserva su pregunta. Las constantes fundamentales, un universo capaz de albergar complejidad. La física describe la naturaleza mediante leyes que contienen determinadas constantes y parámetros fundamentales. Algunas explicaciones divulgativas hablan de la constante necesaria para la vida, o incluso de una única constante universal indispensable para la existencia humana. La realidad es más compleja y,
precisamente por ello, más interesante. Nuestra existencia no depende de una sola cifra, sino de una combinación de propiedades fundamentales y de una larguísima historia cosmológica, astronómica, química y biológica. Entre las magnitudes relevantes encontramos parámetros asociados a la gravedad, al electromagnetismo, a las interacciones nucleares, a las masas de determinadas partículas y a la expansión cósmica. Una de las más conocidas es la constante cosmológica, relacionada con la expansión acelerada del universo. Cada parámetro desempeña una función distinta, y una modificación suficientemente grande de algunos de ellos podría dar lugar a un universo muy diferente del que conocemos. Una comparación culinaria, aunque imperfecta, puede ayudar a comprenderlo. En una receta, ciertos cambios pequeños producen resultados diferentes pero todavía reconocibles, otros modifican por completo el producto. Algo semejante ocurre en los modelos físicos, determinadas variaciones hipotéticas en las propiedades fundamentales afectarían profundamente a la estabilidad de los átomos, a la formación de estrellas, a la producción de elementos químicos o al desarrollo de grandes estructuras. Nuestra existencia requiere toda una cadena de posibilidades. Deben formarse galaxias y estrellas, algunas estrellas han de permanecer estables durante periodos suficientemente largos, tienen que existir procesos capaces de producir carbono, oxígeno y otros elementos, esos materiales deben incorporarse a sistemas planetarios, algunos ambientes han de permitir una química compleja, y la vida necesita condiciones adecuadas, además de un tiempo enorme para evolucionar. Por eso resulta más exacto hablar de un conjunto de condiciones compatibles con la complejidad que de una única constante, hecha para el hombre. De aquí surge el conocido problema del ajuste fino. La propia expresión puede sugerir ya una interpretación, de modo que conviene manejarla con prudencia. La física estudia cómo cambiarían determinadas estructuras si ciertos parámetros adoptaran valores distintos. Algunas combinaciones permitirían universos relativamente semejantes al nuestro, otras conducirían a escenarios profundamente diferentes. La perspectiva creyente añade una reflexión propia. Si el universo es creación de Dios y la vida humana forma parte de ella, no resulta extraño para la fe encontrar un mundo cuyas leyes permitan la aparición de seres vivos. Quien cree puede contemplar esa habitabilidad como coherente con su visión de la creación. Pero esa interpretación pertenece al ámbito de la fe, cuando la física estudia parámetros, se limita a analizar sus consecuencias. En el ámbito científico se han propuesto distintas posibilidades interpretativas. El principio antrópico recuerda que cualquier observador solo puede aparecer en condiciones compatibles con su propia existencia. Si el universo fuera incapaz de producir observadores, nadie estaría allí para preguntarse por sus constantes. También existen hipótesis de multiverso en las que podrían darse regiones con propiedades diferentes, y cabe la posibilidad de que teorías futuras expliquen por qué algunos parámetros poseen necesariamente ciertos valores. No conviene convertir ninguna de estas propuestas en arma de una disputa que la propia ciencia no necesita plantear. El principio antrópico no refuta a Dios, del mismo modo que la habitabilidad del universo no demuestra por sí sola una doctrina de fe. Son niveles distintos de interpretación. La ciencia investiga qué consecuencias físicas producen determinados valores de las constantes y parámetros. La reflexión creyente puede preguntarse qué significado atribuir a un universo cuyas leyes hacen posible una realidad tan compleja como la vida y la conciencia. Ambas preguntas pueden coexistir. Una se aborda mediante modelos y observaciones, la otra forma parte de la comprensión creyente del mundo. Las estrellas y el polvo de la Tierra, la historia cósmica de nuestro cuerpo. Pocas ideas científicas resultan tan sugerentes como descubrir que los elementos de nuestro cuerpo poseen una historia anterior a la Tierra. El carbono de nuestras células, el oxígeno que respiramos, el calcio de nuestros huesos y el hierro de nuestra sangre no estaban presentes desde las primeras etapas del universo en las cantidades actuales. Muchos de esos elementos se produjeron mucho después, en las estrellas y en otros procesos astrofísicos. Una estrella es bastante más que un punto luminoso. En su interior, las enormes presiones y temperaturas hacen posibles reacciones nucleares mediante las cuales elementos ligeros pueden transformarse en otros más pesados. El hidrógeno puede producir helio y,
En determinadas fases de la evolución estelar, el helio participa en procesos que generan carbono. El conocido proceso triple alfa desempeña un papel fundamental en esa historia. Las estrellas más masivas pueden formar sucesivamente elementos de mayor peso. En las etapas finales de determinadas estrellas y en diversos fenómenos astrofísicos violentos se generan y dispersan otros elementos. Esa materia enriquecida vuelve al medio interestelar y, con el tiempo, puede incorporarse a nuevas generaciones de estrellas y planetas. Nuestro sistema solar nació a partir de material que ya había recorrido parte de esa historia. Cuando se formó la Tierra, contenía elementos fabricados mucho antes en generaciones estelares anteriores. Por eso la conocida expresión, somos polvo de estrellas, posee un contenido literalmente científico. Buena parte de los átomos que componen nuestros cuerpos fueron producidos mediante procesos nucleares relacionados con la evolución estelar. Aquí aparece uno de los paralelismos bíblicos más profundos y, al mismo tiempo, uno de los más fáciles de interpretar de manera precipitada. Génesis 2 presenta al ser humano formado del polvo de la tierra. El texto no describe un mecanismo químico ni biológico. Su afirmación posee una fuerte densidad antropológica. El ser humano pertenece a la tierra, comparte la materialidad del mundo y no es una divinidad. El propio juego lingüístico del texto hebreo relaciona al ser humano con el suelo del que procede. La imagen del polvo recuerda nuestra condición material, nuestra fragilidad y nuestra pertenencia al mundo creado. Vista desde aquí, la ciencia moderna no aleja al ser humano de esa imagen bíblica, más bien describe con extraordinario detalle hasta qué punto estamos físicamente unidos al resto de la naturaleza. Los átomos de un cuerpo humano obedecen las mismas leyes que los átomos de una roca, una planta o una estrella. No existe un carbono especial reservado para las personas. Materialmente pertenecemos a la Tierra y, a través de la historia de nuestro planeta, al cosmos entero. Pero el relato bíblico no termina en el polvo. La misma tradición presenta al ser humano como imagen de Dios. Las dos afirmaciones, polvo e imagen, forman una tensión significativa. Por una parte, el ser humano no queda separado materialmente del resto de la creación, por otra, recibe dentro del relato una responsabilidad y una dignidad particulares. Ser imagen de Dios, desde esta comprensión bíblica, no significa poseer una composición química diferente de la de los demás seres vivos. Se relaciona con la posición atribuida al ser humano, con su capacidad de relación, responsabilidad y cuidado de la creación. La ciencia puede estudiar nuestros cuerpos, nuestros genes y nuestros cerebros, pero la afirmación de que toda persona posee una determinada dignidad no es una magnitud física que pueda medirse con un instrumento. Las dos perspectivas se encuentran aquí sin confundirse. La astrofísica responde a la pregunta por el origen físico de los elementos que forman nuestro cuerpo y nos conduce a la historia de las estrellas. La Biblia se pregunta qué significa ser humano dentro de la creación y combina pertenencia material, polvo de la tierra, con dignidad particular, imagen de Dios. Una respuesta no sustituye a la otra. Saber que nuestros átomos tienen una historia cósmica no disminuye la dignidad humana, del mismo modo que afirmar esa dignidad no altera las propiedades químicas de los átomos. Son preguntas de naturaleza distinta. De la química a la vida, evolución y creación. La historia cósmica no termina con la aparición de los elementos. Hace aproximadamente 4.600 millones de años, una región de una nube interestelar comenzó a colapsar por efecto de la gravedad. De aquel proceso surgieron el Sol y el disco de materiales que acabaría formando los planetas. La Tierra primitiva atravesó después una larga evolución geológica y química hasta alcanzar condiciones muy diferentes de las iniciales. En algún momento apareció la vida. Persisten interrogantes importantes sobre el proceso concreto que condujo desde la química prebiótica hasta los primeros sistemas capaces de reproducirse y evolucionar, y la investigación científica continúa estudiando ese problema. Una vez establecida la vida, en cambio, la evolución biológica proporciona un marco extraordinariamente sólido para comprender la diversificación de los organismos. Durante miles de millones de años, las poblaciones cambiaron, aparecieron nuevos linajes y otros se extinguieron. La selección natural, las mutaciones, la deriva genética,
Las migraciones y las contingencias históricas contribuyeron a producir la diversidad que observamos. Los seres humanos forman parte de esa historia biológica y comparten con otros organismos una profunda continuidad genética, anatómica y celular. Para algunos creyentes, esta explicación ha sido recibida históricamente como una amenaza porque parecía sustituir la creación. Sin embargo, esa oposición solo resulta inevitable si se identifica, creación, con la necesidad de que cada especie aparezca mediante una intervención que prescinda de los procesos naturales. La tradición cristiana admite una comprensión más amplia: las leyes y capacidades de la naturaleza pueden formar parte de la propia creación. El Génesis presenta repetidamente una tierra y unas aguas capaces de producir. Produzca la tierra vegetación, y produzcan las aguas seres vivientes, son expresiones que no anticipan la teoría evolutiva, pero permiten advertir que el relato no representa necesariamente un mundo absolutamente pasivo. La creación posee fecundidad, el mundo creado tiene capacidad para desarrollarse de acuerdo con su propia naturaleza. No se trata de convertir esos versículos en biología evolutiva. Sería el mismo error que hemos evitado al hablar del Big Bang. La afirmación puede mantenerse en un nivel más modesto: la idea de una naturaleza dotada de capacidades propias no es ajena al lenguaje bíblico de la creación. La biología estudia mediante qué procesos naturales se diversificó la vida y responde mediante mecanismos evolutivos. La fe se pregunta cómo comprender esa vida dentro de un mundo considerado creación de Dios. Desde esa perspectiva, aceptar los mecanismos naturales no obliga a convertirlos en rivales del Creador. La distinción tiene una consecuencia pedagógica importante. Si toda explicación natural bastara para excluir a Dios, cada descubrimiento científico se convertiría necesariamente en amenaza para la fe. Pero ese razonamiento mezcla planos. Explicar cómo crece un árbol no resuelve por sí mismo la cuestión creyente de la creación, tampoco lo hace explicar la formación de una estrella. La evolución de las especies pertenece igualmente al ámbito del funcionamiento natural. La fe no necesita competir con la ciencia por la descripción de los mecanismos. Los días del Génesis, texto bíblico y cronología científica. Una de las dificultades más conocidas aparece cuando se intenta interpretar los 6 días de Génesis 1 como si constituyeran una cronología científica exacta. El procedimiento conduce pronto a problemas, porque la secuencia literaria del relato no coincide literalmente con la historia reconstruida por la astronomía, la geología y la biología. La vegetación, por ejemplo, aparece antes que las luminarias celestes dentro de la organización narrativa del texto. La dificultad cambia de aspecto cuando nos preguntamos qué pretende hacer realmente el relato. Génesis 1 posee una estructura cuidadosamente organizada. Los días presentan correspondencias, separaciones, asignaciones de funciones y una progresión que culmina en el ser humano y en el descanso del séptimo día. La repetición de fórmulas: y dijo Dios, y fue así, vio Dios que era bueno, proporciona al texto un ritmo teológico mucho más próximo a una proclamación ordenada de la creación que a un diario de observaciones naturales. El séptimo día merece una atención que las comparaciones con la ciencia suelen olvidar. El relato no culmina únicamente con la aparición del ser humano, sino con el descanso. La creación no se presenta como una simple fabricación de objetos, sino como un orden completo que adquiere sentido dentro de una relación con Dios. En la tradición bíblica, el sábado terminará vinculado a la vida religiosa, al descanso y a la memoria de la creación. Esta estructura permite comprender por qué una lectura estrictamente cronológica no constituye la única manera posible de interpretar el texto. Mucho antes del nacimiento de la cosmología moderna y de la teoría evolutiva, diversos autores cristianos ya habían reflexionado sobre la naturaleza de los días de la creación y sobre la necesidad de evitar interpretaciones demasiado simples cuando éstas entraban en conflicto con el conocimiento razonable del mundo. San Agustín constituye un ejemplo especialmente conocido. Vivió muchos siglos antes de Darwin y, sin embargo, no redujo necesariamente el relato de la creación a una secuencia temporal equivalente a una semana ordinaria. Esto no obliga a todos los creyentes a adoptar una única interpretación exegética, pero sí permite advertir algo importante: la alternativa, o 6 días estrictamente astronómicos o rechazo de la Biblia,
no agota las posibilidades existentes dentro de la tradición cristiana. La ciencia, por su parte, dispone de métodos específicos para determinar la edad de rocas, estrellas, planetas y estructuras cósmicas. Cuando la pregunta es, ¿cuánto tiempo ha transcurrido?, esos procedimientos constituyen las herramientas apropiadas. La Biblia plantea otra cuestión: ¿qué significa el mundo dentro de la relación creador-creación y qué lugar ocupa el ser humano en ese orden? Entendido así, el descubrimiento de que el universo posee aproximadamente 13.800 millones de años no necesita recibirse como una agresión contra el Génesis. Sencillamente, pertenece a una pregunta que el texto bíblico no fue escrito para resolver mediante mediciones. Crear no es fabricar, porque una explicación física no desplaza al creador. El lenguaje cotidiano puede generar otra confusión. Cuando decimos que alguien crea una mesa, un cuadro o una obra arquitectónica, normalmente queremos decir que transforma materiales que ya existen. El carpintero necesita madera, el pintor, pigmentos, el constructor, materiales. La comprensión cristiana de Dios como creador posee un alcance diferente. La afirmación de la creación se refiere al conjunto de la realidad. La tradición cristiana desarrolló con especial claridad la doctrina de la creación, de la nada, que no pretende describir un proceso físico comparable a una transformación ocurrida dentro del universo. Lo que afirma es que la realidad no dispone de una materia independiente de Dios que exista por sí misma desde siempre. No necesitamos entrar aquí en formulaciones filosóficas más abstractas. Basta retener una distinción fundamental: creación no significa primer mecanismo físico que todavía desconocemos. Imaginemos, por ejemplo, que en el futuro la cosmología descubriera una fase física anterior al Big Bang conocido, quizá un proceso previo, una transición cuántica o una estructura más amplia. Un hallazgo de esa naturaleza ampliaría la historia física que conocemos. Para la fe cristiana no tendría por qué desaparecer por ello el concepto de creación, porque la cuestión se trasladaría al conjunto más amplio que la propia ciencia hubiera descubierto. El problema surge cuando se coloca a Dios exactamente en la frontera provisional de nuestra ignorancia. Esta forma de argumentar suele recibir el nombre de Dios de los huecos. Allí donde todavía no conocemos un mecanismo natural, se invoca a Dios para ocupar el vacío. La debilidad del planteamiento resulta fácil de ver. Cada vez que la ciencia descubre el mecanismo correspondiente, parece que Dios tuviera que retroceder un poco más. La visión bíblica no exige semejante concepción. Si el mundo entero es creación, también pueden formar parte de ella sus regularidades, sus capacidades y los procesos mediante los cuales se desarrolla. La gravedad no compite con Dios. Tampoco la formación estelar. La evolución biológica no tiene por qué convertirse en rival del Creador. Todas ellas son explicaciones sobre el comportamiento de una realidad que el creyente interpreta como creada. Un ejemplo cotidiano puede ayudarnos a verlo. Preguntamos por qué hierve una cazuela de agua. Una respuesta explica las condiciones de temperatura, presión y transferencia de energía. Otra señala que alguien puso la cazuela al fuego para preparar la comida. No son respuestas rivales, porque se refieren a aspectos diferentes de la misma situación. La física explica el mecanismo, la referencia a la persona explica la intención concreta. La analogía tiene límites cuando hablamos del universo, naturalmente, pero sirve para distinguir entre mecanismo y significado. Una explicación física no tiene como función pronunciarse sobre Dios, describe regularidades observables. Del mismo modo, la perspectiva creyente, cuando habla de creación, tampoco sustituye el mecanismo físico por una afirmación religiosa. Conviene evitar además otra impresión equivocada. La ciencia no estudia continuamente si Dios existe para concluir después, de manera provisional, que no puede demostrarlo. La cuestión de Dios no forma parte del objetivo metodológico de una teoría física. La cosmología estudia el universo físico, la teología reflexiona sobre la relación entre ese universo y Dios. La inteligibilidad del universo, porque podemos comprenderlo. Hay un hecho extraordinariamente llamativo que utilizamos a diario sin detenernos demasiado ante él: el universo puede comprenderse mediante relaciones matemáticas.
Un cerebro humano, surgido en un pequeño planeta después de una larguísima evolución biológica, es capaz de formular ecuaciones que describen objetos situados a miles de millones de años luz. Podemos predecir eclipses, analizar la composición de estrellas sin acercarnos a ellas, reconstruir temperaturas del universo primitivo y describir partículas muchísimo más pequeñas que cualquier objeto perceptible directamente. Todo ello es posible porque la naturaleza presenta regularidades suficientemente estables. Las llamadas leyes naturales no son órdenes jurídicas impuestas a los objetos, sino formulaciones de patrones que observamos. Sin embargo, el hecho de que existan esos patrones resulta decisivo. Un experimento puede repetirse porque esperamos que, bajo condiciones equivalentes, la naturaleza no modifique arbitrariamente su comportamiento. La espectroscopia de una estrella distante resulta posible porque confiamos en que los átomos presentes allí poseen las mismas propiedades fundamentales que los estudiados aquí. La visión bíblica ofrece una perspectiva diferente, aunque compatible. El mundo creado aparece como ordenado y el ser humano recibe capacidad para conocerlo, nombrarlo y desenvolverse en él. A lo largo de los siglos, la tradición cristiana desarrolló una comprensión del mundo como una realidad racionalmente accesible, no un caos divino imprevisible, sino una creación. Esto no significa que la Biblia contenga una teoría de las matemáticas ni que la existencia de leyes naturales constituya una demostración científica de Dios. Significa algo más limitado. Para la fe, un universo inteligible no resulta extraño. Puede contemplarse como coherente con la idea de un orden creado. La ciencia intenta descubrir cuáles son esas regularidades y cómo expresarlas matemáticamente. La reflexión creyente puede hacerse otra pregunta: ¿qué significado tiene que el ser humano sea capaz de conocer racionalmente una creación ordenada? Las dos cuestiones se encuentran, pero no se confunden. Azar, probabilidad y un mundo que no necesita ser mecánicamente rígido. La existencia de leyes no significa que todos los acontecimientos tengan que ser absolutamente previsibles. La física moderna utiliza probabilidades, especialmente en la mecánica cuántica. La biología evolutiva incorpora mutaciones y contingencias, la historia planetaria depende de impactos, cambios ambientales y acontecimientos particulares, y los sistemas complejos pueden mostrar una sensibilidad extraordinaria a sus condiciones iniciales. A algunas personas, cualquier presencia de azar les parece incompatible con una visión creyente del mundo. Sin embargo, la palabra azar posee en ciencia significados técnicos relacionados con la probabilidad, la indeterminación o la imposibilidad de predecir determinados resultados individuales. No significa automáticamente ausencia absoluta de sentido. Un dado ofrece una imagen sencilla. El resultado concreto de una tirada puede ser imprevisible, pero eso no implica que el juego entero carezca de reglas o finalidad. La comparación no pretende explicar la relación de Dios con el azar, muestra algo mucho más sencillo: resultado probabilístico y realidad sin significado no son afirmaciones equivalentes. La tradición bíblica tampoco presenta a Dios como alguien que necesite eliminar toda autonomía de los procesos naturales para mantener la creación. Regularidades, libertad humana, contingencia histórica y acontecimientos imprevisibles forman parte de una realidad compleja. Desde la perspectiva creyente, la creación puede poseer auténtica consistencia sin quedar reducida a una maquinaria cuyos detalles tengan que ser siempre transparentemente previsibles. La ciencia estudia cómo describir matemáticamente la probabilidad. La fe puede preguntarse cómo comprender un mundo en el que existen regularidades y, al mismo tiempo, acontecimientos contingentes. Reconocer el azar en sentido científico no obliga a la ciencia a pronunciarse sobre el sentido último del universo. Ciencia y cientificismo, una distinción necesaria. Llegamos a un punto especialmente importante para comprender parte del alejamiento histórico y cultural entre algunos creyentes y el mundo científico: ciencia y cientificismo no son lo mismo. La ciencia es un método extraordinariamente eficaz para conocer el mundo natural. Sus resultados dependen de observaciones, mediciones, modelos y contraste crítico. Precisamente porque admite la posibilidad de error, puede corregirse y progresar. El cientificismo,
en cambio, es una posición intelectual más amplia. En sus formas más extremas sostiene que únicamente las afirmaciones accesibles al método científico poseen verdadero valor cognoscitivo o que la ciencia puede resolver por sí sola todas las preguntas importantes acerca de la existencia humana. Esta segunda afirmación no procede directamente de un experimento. Es una posición filosófica sobre el alcance del método científico. Puede defenderse o discutirse, pero no debe confundirse con la ciencia misma. La distinción resulta particularmente relevante para el lector creyente. En determinados contextos históricos, políticos o culturales, algunos descubrimientos científicos se han presentado acompañados de interpretaciones explícitamente ateas, como si ambas cosas fueran inseparables. De ahí puede surgir la impresión de que aceptar la ciencia obliga a aceptar también una determinada visión acerca de Dios, la persona humana o el sentido de la existencia. No es necesario. Un físico puede estudiar el Big Bang y ser creyente, agnóstico o ateo. Un biólogo puede investigar la evolución y adoptar cualquiera de esas posiciones. Las ecuaciones no cambian según las convicciones personales del investigador. La ciencia exige que sus resultados puedan evaluarse con independencia de las creencias privadas de quien los formula. Por la misma razón, el creyente no debería rechazar un resultado científico simplemente porque alguien lo utilice dentro de un argumento ateo. Conviene separar el dato científico de la interpretación filosófica que pueda añadírsele. Esta distinción puede ayudar a rebajar un temor comprensible. Cuando la ciencia explica un mecanismo, no está llevando a cabo una misión destinada a expulsar a Dios del fenómeno. Está haciendo exactamente aquello para lo que existe como disciplina, descubrir cómo funciona la naturaleza. Que después un científico interprete personalmente esos resultados desde el ateísmo, el agnosticismo o la fe pertenece a otro nivel. El cientificismo extremo dificulta el diálogo cuando pretende convertir la ciencia en un sistema total de comprensión humana que ya no reconoce límites metodológicos. Pero también lo dificultaría una postura creyente que rechazara resultados empíricos bien establecidos únicamente porque resultaran incómodos para una determinada interpretación bíblica. El equilibrio consiste en respetar ambos ámbitos sin convertirlos en enemigos. La ciencia tampoco debe ser sustituida por la Biblia. La misma claridad que hemos utilizado para delimitar el cientificismo debe aplicarse a la interpretación bíblica. La fe no se beneficia cuando pretende resolver mediante el texto sagrado cuestiones para las que disponemos de métodos científicos específicos. Si deseamos conocer la edad de la Tierra, debemos recurrir a la geología, la física y la astronomía. Si queremos determinar cómo se transmiten los caracteres hereditarios, debemos acudir a la genética. Si nos preguntamos por el origen de los elementos pesados, corresponde recurrir a la astrofísica nuclear. Y si queremos comprender cómo cambian las especies a lo largo del tiempo, debemos estudiar biología evolutiva. Respetar la Biblia no exige atribuirle una función para la que no fue escrita. Esta actitud posee, además, una justificación propiamente creyente. Si la naturaleza es creación de Dios, investigar honestamente sus procesos no debería considerarse una amenaza. Un resultado obtenido mediante observaciones rigurosas no deja de pertenecer al mundo creado porque no coincida con una interpretación humana previa de un pasaje bíblico. La tradición cristiana ha aprendido esta lección en distintos momentos históricos. Una determinada interpretación puede necesitar revisión sin que ello implique abandonar la fe. Confundir una lectura humana concreta del texto con el contenido último de la fe puede transformar problemas científicos parciales en crisis innecesarias. Ciencia y Biblia requieren humildad, aunque por razones diferentes. El científico debe reconocer los límites de aquello que puede afirmar a partir de los datos. El intérprete creyente, por su parte, debe admitir que su lectura puede necesitar una atención mayor al contexto histórico, literario y teológico del texto. Lo que realmente explica el Big Bang. Podemos regresar ahora al Big Bang con una comprensión más precisa. El modelo cosmológico no se formula para decidir acerca de la existencia o inexistencia de Dios. Su objetivo consiste en reconstruir la evolución física del universo observable. Dentro de ese cometido, su éxito es extraordinario, explica la expansión,
se relaciona coherentemente con la abundancia primordial de elementos ligeros, encaja con la radiación cósmica de fondo y proporciona el marco general para comprender la formación posterior de grandes estructuras. Eso ya es suficientemente impresionante. No necesita convertirse en argumento religioso ni antirreligioso. Para la perspectiva creyente, la cuestión se formula de otra manera. Si el universo posee una historia de miles de millones de años, si sus estrellas fabrican elementos, si la vida aparece dentro de procesos naturales y si el ser humano pertenece biológicamente al resto de la naturaleza, puede seguir entendiéndose todo ello como creación. Una teología compatible con la ciencia puede responder afirmativamente: la creación no necesita concebirse como una alternativa a los procesos naturales. La ciencia describe cómo se desarrolla el universo. La fe interpreta ese universo como creado. Ambas afirmaciones pueden mantenerse porque no cumplen la misma función. Una historia que conduce desde las partículas hasta la conciencia. Llegados a este punto, merece la pena contemplar el recorrido completo. El universo temprano poseía una composición relativamente sencilla. La expansión permitió que se enfriara. Aparecieron núcleos y después átomos. La gravedad concentró materia y dio lugar a estrellas y galaxias. Las estrellas fabricaron nuevos elementos químicos. Estos se dispersaron y participaron en la formación de nuevas generaciones estelares y planetarias. Hace unos 4.600 millones de años se formó nuestro sistema solar. La Tierra evolucionó geológica y químicamente. Apareció la vida y, durante miles de millones de años, la evolución produjo una diversidad inmensa. Finalmente surgieron organismos dotados de cerebros capaces de lenguaje, memoria, razonamiento y conciencia de sí. La consecuencia resulta intelectualmente extraordinaria: la materia producida en estrellas antiguas terminó formando seres capaces de comprender qué es una estrella. Los mismos elementos que durante millones de años estuvieron dispersos por el espacio forman hoy instrumentos capaces de estudiar el cosmos y cerebros capaces de formular ecuaciones sobre su historia. La perspectiva bíblica contempla al ser humano desde otra dimensión. Su importancia no procede de ocupar físicamente el centro del cosmos. La astronomía moderna ha mostrado con claridad que no ocupamos ninguna posición espacial privilegiada de esa clase. Su singularidad bíblica se relaciona con su condición de imagen de Dios, con su capacidad moral y con la responsabilidad que recibe respecto de la creación. Esto permite distinguir dos tipos de centralidad, que a veces se confunden. El ser humano puede no ocupar el centro geométrico del universo y, sin embargo, poseer para la fe una dignidad particular. La pérdida de una antigua centralidad astronómica no implica necesariamente una pérdida de valor humano. Una última mirada al Génesis: orden, bondad, humanidad y descanso. Después de recorrer la cosmología, conviene regresar al relato bíblico y contemplarlo ahora en su conjunto. Génesis 1 no se limita a decir que Dios crea objetos. Construye una visión del mundo. La realidad comienza en una situación descrita como carente de forma y organización adecuada y, mediante una sucesión ordenada, aparecen distinciones, ámbitos y seres vivos. La repetición: vio Dios que era bueno, introduce una valoración fundamental: la creación posee valor. La luz y la oscuridad quedan distinguidas. Las aguas y la tierra reciben sus espacios. Las luminarias sirven para marcar tiempos y estaciones, pero no son divinidades. La tierra produce vegetación. Los mares y la tierra se llenan de vida. Finalmente aparece el ser humano, vinculado al resto del mundo material y, al mismo tiempo, investido de una responsabilidad especial. El relato culmina en el descanso del séptimo día. Esta culminación muestra que el sentido bíblico de la creación no se reduce a explicar cómo aparecen objetos. Hay una dimensión de orden, relación y finalidad religiosa. El universo no es solamente escenario de procesos materiales, dentro de la fe es también un mundo en el que el ser humano está llamado a vivir de determinada manera. Nada de esto sustituye a la ciencia, pero tampoco la ciencia sustituye ese mensaje, porque sus preguntas son otras. La cosmología puede decirnos cuántos años tiene una estrella, pero de ahí no se desprende cómo debemos tratar a nuestro prójimo.
La biología puede describir nuestra continuidad evolutiva con otras especies, pero no determina por sí sola qué obligaciones morales derivamos de la dignidad humana. La física puede estudiar la energía, pero no decide qué significado atribuye una comunidad creyente al descanso o a la gratitud por la creación. Cuando se contempla el Génesis desde este ángulo, buena parte del conflicto pierde fuerza. Dejamos de obligar al texto a comportarse como una enciclopedia científica. Idea clave. Ciencia y fe, distintas preguntas ante un mismo universo. La imagen científica contemporánea del universo es extraordinariamente rica. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, el cosmos se encontraba en condiciones extremadamente calientes y densas. A medida que se expandió y se enfrió, aparecieron partículas estables, núcleos y átomos. La gravedad formó estrellas y galaxias, las estrellas produjeron elementos químicos, aquellos elementos participaron después en la formación de nuevas estrellas, planetas y, finalmente, organismos vivos. La segunda ley de la termodinámica establece una dirección temporal y, al mismo tiempo, permite la aparición local de estructuras complejas en sistemas que intercambian energía. Determinadas constantes y parámetros hacen posible un universo con estructuras duraderas. La evolución biológica despliega una diversidad inmensa y, al final de una larguísima historia, aparece una especie capaz de reconstruir mediante las matemáticas parte del camino que condujo hasta ella. Ninguna de estas explicaciones científicas necesita formularse para probar o desmentir la existencia de Dios. Ese no es su cometido. Su objetivo consiste en explicar cómo funciona y cómo ha evolucionado el mundo natural mediante observaciones, modelos y leyes susceptibles de contraste. La visión bíblica formula otras preguntas. En el principio, sitúa el universo bajo la idea de creación, sea la luz, introduce orden y distinción, la repetición de que la creación es buena, atribuye valor al mundo físico, el polvo de la tierra, vincula al ser humano con la materia de la que forma parte, la imagen de Dios, expresa una dignidad y una responsabilidad particulares, y el séptimo día culmina el relato en una dimensión religiosa que no pretende funcionar como explicación astronómica. Cuando ambas perspectivas se sitúan adecuadamente, los paralelismos dejan de ser intentos de identificación y se convierten en oportunidades de comprensión. La radiación primordial no es sea la luz, pero ambas perspectivas pueden hablar de la importancia de la luz desde preguntas diferentes. La nucleosíntesis estelar no es el polvo de la Tierra, aunque explica físicamente la profunda pertenencia del ser humano al cosmos que la antigua imagen bíblica expresa desde otro registro. La segunda ley no aparece en Génesis, pero un universo con procesos naturales capaces de generar estructuras puede ser interpretado por el creyente como una creación dotada de orden y fecundidad. Las constantes fundamentales no prueban una doctrina de fe, pero tampoco impiden que quien cree contemple la habitabilidad del universo como coherente con su comprensión de la creación. Esta distinción resulta especialmente importante frente a dos extremos. Por un lado, una lectura religiosa que pretendiera sustituir mediante el texto bíblico las explicaciones de la cosmología, la geología o la biología entraría innecesariamente en conflicto con conocimientos obtenidos mediante métodos diseñados precisamente para estudiar la naturaleza. Por otro, un cientificismo que quisiera convertir la ciencia en respuesta absoluta a toda pregunta humana ampliaría el alcance del método científico hasta transformarlo en una filosofía que ya no puede justificarse únicamente mediante experimentos. El creyente no necesita temer que cada nuevo descubrimiento científico reduzca el espacio de Dios, porque Dios no tiene que ser colocado en los huecos de la ignorancia. La perspectiva cristiana puede entender que las propias leyes, capacidades y procesos naturales pertenecen a la creación. Cuanto mejor comprendemos cómo nace una estrella, cómo se forma un planeta o cómo evoluciona un organismo, mayor es nuestro conocimiento del mundo. Para quien cree, ese aumento del conocimiento puede entenderse también como un conocimiento más profundo de la realidad creada. El lector no creyente, por su parte, no necesita adoptar esa interpretación para reconocer la diferencia metodológica. Puede aceptar íntegramente las explicaciones científicas y comprender, al mismo tiempo, que la pregunta creyente acerca de Dios no forma parte de aquello que una ecuación cosmológica intenta responder.
Quizá la mejor imagen para cerrar este recorrido sea la de una persona contemplando una noche estrellada. La luz que llega a sus ojos puede haber viajado durante cientos o miles de años. Los átomos de su cuerpo fueron fabricados, en buena parte, en procesos cósmicos anteriores al nacimiento del Sol. Su cerebro pertenece a una especie surgida después de miles de millones de años de evolución biológica. Y ese mismo cerebro puede comprender que el espacio se expande, estudiar el fondo cósmico de microondas y calcular la edad aproximada del universo. La ciencia puede contar gran parte de esa historia con una precisión que nuestros antepasados difícilmente habrían imaginado. La fe bíblica puede contemplar al mismo ser humano como parte de una creación, polvo de la tierra, y, al mismo tiempo, portador de una dignidad singular. Una perspectiva pregunta cómo hemos llegado hasta aquí. La otra pregunta qué significa nuestra presencia aquí y cuál es nuestra relación con Dios y con la creación. No son preguntas idénticas. No utilizan los mismos métodos. No tienen por qué producir la misma clase de respuesta. Precisamente por eso ciencia y fe no necesitan convertirse en adversarias. Pueden contemplar una misma realidad desde ámbitos diferentes y, cuando cada una respeta el cometido de la otra, contribuir a una comprensión más serena de algunas de las preguntas más antiguas y profundas que el ser humano continúa formulándose ante el universo.